Una hipocomplementemia bien marcada, complejos autoinmunes que van a estar circulantes y que van a hacer un ataque a nivel del riñón, y con esos complejos circulantes van a ir a atacar directamente al glóbulo. Entonces su etiología base, fisiopatológicamente hablando, es inmunológica. ¿A ver? Entonces, la característica clínica más grande es que estas guaguas van a estar hinchadas, van a tener edema. Y esto va a ser por tres causas. Primero, como va a haber una activación del complemento, va a haber explosión de leucocitos y proliferación celular, va a causar que haya hematuria. Al disminuir el filtrado glomerular, obviamente vamos a ver retención de líquidos y va a ser un estado de uremia. O sea, todas nuestras sustancias van a estar incrementadas. Va a haber una reabsorción distal de lo que es el sodio, va a haber retención de sodio y de agua. Por ende, al haber retención, lo que hemos explicado, vamos a aumentar nuestro LEC. Cada vez que se aumenta el LEC es donde va a llegar a haber edema. Al haber este edema, este aumento del volumen extracelular, se manifiesta clínicamente con edema, y al haber aumento del líquido extracelular va a aumentar lo que es la precarga en el corazón, y al aumentar la precarga como consecuencia cardíaca nos da hipertensión. Ahí su psicopatología. Entonces, ya hablando de lo que es la glomerulonefritis postestreptocócica, solamente de este sabiendo que es el más frecuente, pues la sintomatología básica va a ser la presencia de edema de tipo renal. Como es el edema renal, habíamos dicho, es palpebral y matutino, ¿verdad? Va a ir perdiéndose durante todo el día. Va a haber hematuria macroscópica, que esa es la primera sintomatología, por eso vienen las guaguas. Vienen porque su pipí está con sangre, ¿verdad? Es rojo. Puede haber proteinuria, pero lo más importante, no en rango nefrótico. Al decir no en rango nefrótico, quiere decir que va a ser menor a 2 gramos por decilitro. A ver. Puede haber oliguria, otros síntomas que pueden estar asociados, fiebre, malestar abdominal, lateral, entre otros. A la clínica, lo que nosotros vamos a ver va a ser hipertensión arterial y edema. Para decir hipertensión arterial en el niño tenemos percentiles de medición de la presión arterial. No es como en el adulto, que una presión arterial es 120-80 y más a ellos va subiendo los rangos, ¿verdad? En el niño la presión arterial va en relación a la edad, peso y sexo del paciente, ¿ya? Entonces tenemos percentiles. Se maneja como normal el percentil 50, ¿ya? Como una presión elevada de percentil 50 a 90, y como ya presión alta mayor a percentil 90. Las tablas de presión arterial son como 3 hojas. Ya yo me las sé de memoria porque tienen que tener y buscarlas siempre. Al haber el edema puede haber datos de congestión vascular, ¿se acuerdan? Estamos aumentando la precarga, va a hacer que haya más volumen en nuestro corazón, por ende las resistencias pulmonares que están normales van a ser sobrepasadas con el líquido, va a pasar al pulmón, se edematiza, hace que haya congestión vascular e insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Dentro de las características clínicas como tal, tienen que saber que en porcentaje siempre va a haber hematuria. En el 100% de los casos va a haber hematuria, en el 89% aproximadamente va a haber lo que es edema, en el 85% hipertensión arterial. Por eso la triada del nefrítico es estos tres, ¿verdad? Puede haber oliguria y que puede ser severa solo en algunos casos. Y otras características clínicas, pues se dan cuenta, ya son muy, o sea, se asocian a otras patologías también, como malestar general, la anorexia, la náusea, el vómito, el dolor lumbar. Por eso, su triada del nefrítico va a ser hematuria, edema e hipertensión arterial, ¿ya? Como tenemos una alteración a nivel renal, pues tenemos que tener un diagnóstico, ¿verdad? Si tenemos hematuria, ¿qué tendremos que hacer? Primero buscar un examen de orina, ¿verdad? Y ahí lo que siempre les digo y lo recuerdo, agarren y compren sus tiritas reactivas, porque ahí vamos a tener una hematuria macroscópica. Macroscópica quiere decir cuando ustedes ven más de 5 glóbulos rojos por campo en una muestra de orina normal, ¿sí? Y eso se traduce en las tiras reactivas en lo que es una orina 3 cruces, ¿verdad? Puede haber en el sedimento ya como tal glóbulos rojos que van a estar alterados en su forma, ¿verdad? Porque acuérdense que están pasando y se están llegando a
filtrar donde no debería, ¿verdad? Obviamente, como les había dicho, si hay una alteración a nivel renal, vamos a tener una alteración en la función renal. ¿Cómo se ve esto? Con retención de las sustancias nitrogenadas, puede haber una creatinina que va a estar aumentada, una relación sodio-creatina que va a estar aumentada y retención de lo que es la urea. Hematológicamente, por hemodilución, va a haber anemia, ¿no? Se está diluyendo la sangre. Si queremos ir a lo bacteriológico, podemos ver que en nuestro medio, por ejemplo, podemos hacer métodos diagnósticos como la antiestreptolicina o látex, ¿verdad? Han hecho bioquímica, me imagino, la prueba, ¿no? Son pruebas que se hacen para tamiz, ¿sí? En general, si nosotros ahorita compramos, les hago asco todito, les puedo asegurar que todos son positivos, porque han estado en contacto alguna vez con nuestro estreptococo beta-hemolítico. Sin embargo, cuando este valor es mayor a 200, recién quiere decir que estás infectado, ¿ya? Entonces son pruebas serológicas rápidas para ver si hay contaminación o colonización de esta bacteria. Podemos ver si podemos ya hacer la medición de complemento, pero ustedes saben que eso tarda 3 días, ¿verdad? Dentro de lo que son las pruebas de imagen, podemos hacer una radiografía de tórax donde vamos a ver datos de insuficiencia cardíaca congestiva o ecografía abdominal para ver datos igual de ascitis o de edema o líquido en tercer espacio, ¿ya? Entonces, igual en porcentaje, tenemos que ver que lo que sí o sí, bueno, no en todos los casos, pero la mayoría de los casos, en el 80% va a haber hematuria macroscópica. Macroscópica era mayor a 5 glóbulos rojos por gramo, ¿verdad? Puede haber proteinuria, pero como les digo, que va a ser no en rango nefrótico. Al decir no en rango nefrótico, quiere decir que no va a llegar a 4, ¿verdad? O sea, máximo hasta 2 miligramos por decilitro, gramos día, perdón. Entonces, ustedes tienen que eso valorar. Eso les van a preguntar mucho, chicos. ¿Es proteinuria en rango nefrótico o es en rango no nefrótico? ¿Ya? Solo el síndrome nefrótico te da el rango nefrótico, ¿ya? Mayor a 4 o mayor a 40 metros cuadrados. Como les digo, pueden hacer estreptolicinas y demás. Ahora, lo que les decía, la prueba de ASO, de ASTO, de látex, son antiestreptolicinas, o sea, son pruebas que agarran y ven los antígenos de la bacteria como tal, ¿verdad? Pero tenemos que saber que recién van a llegar a incrementar sus títulos entre los 10 a 14 días posterior a la infección. Sí nos serviría en el nefrítico como tal, porque ya se supone que lleva la sintomatología, ¿verdad? Pero también tiene una vida, por lo menos hasta de 5 semanas, y luego va a ir bajando. Como les digo, estas pruebas son de tamiz, todos deberíamos hacer y todos deberían saber hacer. Una prueba súper sencilla donde haces una muestra de sangre que la haces directamente con el reactivo, no es nada de ciencia. Pero si sale mayor a 200 es recién positiva. Pero ustedes tienen que saber diferenciar, ¿verdad? Que tenemos que tener que hay otras patologías que nos pueden dar hematuria sin que sean nefritis, ¿verdad? Por ejemplo, cualquier brote agudo de una glomerulonefritis crónica, de un daño crónico ya establecido que se esté activando o realizando por cualquier sintomatología. La púrpura o la nefropatía de Scheuer-Ingenioch, que es una de las patologías más comunes en la infancia, ¿sí? La nefropatía IgA, la nefritis hereditaria o síndrome de Alport y el lupus. Muchos lupus debutan con nefritis, ¿sí? Ahora, algo bien importante, ustedes tienen que saber que para cualquiera de estos síntomas, de estos cuadros, tienen otra sintomatología. En el caso, por ejemplo, de un brote agudo de una glomerulonefritis crónica, ya es un paciente que va a ser chiquitito, que tiene alteración en la talla, que no crece adecuadamente, que hay un retraso ponderal, por ejemplo. En la de Scheuer-Ingenioch será, como dice su nombre, un paciente que viene con lesiones cutáneas purpúricas, que tiene sus plaquetas normales, que le duele mucho la panza, que se resfría hace 3 semanas, por ejemplo. En la nefropatía IgA va a venir con episodios de hematuria que van a ser constantes, o sea, vienen, se van, vienen, se van. En la nefritis hereditaria igual, va a haber datos de insuficiencia renal crónica familiar y que va a ser urémico sin causa aparente, y en el lupus generalmente las manifestaciones en el niño, las primeras son cutáneas, ¿ya? El eritema en alas de mariposa, las artralgias, entre otras, ¿verdad?
Y lo más importante de la glomerulonefritis post, de la nefritis en general, es que estos pacientes sí o sí se internan, ¿ya? A diferencia del nefrótico que habíamos dicho que puede que sí, puede que no, los nefríticos sí o sí se internan, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ir viendo una gravedad variable de acuerdo a la cantidad de edema que tenga y la hipertensión que llegue a tener este paciente, ¿verdad? Entonces, generalmente, nuestras dos complicaciones grandes es el edema y la presión arterial que pueden llegar hasta crisis, ¿verdad? Las medidas generales son reposo, evitar ejercicio. Podemos ver si es que ya hacemos un astro y es positivo para estreptococo beta-hemolítico de grupo A, podemos usar penicilina sódica, ¿verdad? Como profilaxis por 10 días. Hay que hacer restricción de líquidos, como les había explicado ya. Se tiene que hacer al 50% de la diuresis más las pérdidas insensibles, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Como hemos platicado. Entonces, 50% de la diuresis más pérdidas insensibles para corregir para restricción hídrica. Y si hay datos de congestión cardíaca, podemos hacer uso de diuréticos, como ser la furosemida si es un paciente agudo, o si hay alteración hidroelectrolítica, los salvadores de calcio. En casos de hipertensión moderada o grave podemos usar lo que son antihipertensivos. El de rescate en los niños, al igual que en el adulto, es el amlodipín. ¿El amlodipín es un tipo de antihipertensivo era, chicos? Calcio. ¿Calcio qué? De los canales de calcio. ¿No ven? Y generalmente estas drogas, como se complican tanto, van a ir a diálisis, o sea, a terapias de reemplazo agudo, diálisis peritoneales. Algo que quiero que ustedes me entiendan y se queden es que la diálisis no siempre va a ser para tratar pacientes ya crónicos. Hay las de reemplazo agudo, como es la diálisis peritoneal, que hacen el recambio a través del peritoneo, ¿verdad? Y generalmente, si se restablece el cuadro, pues el paciente se va sin opción a hacer nada más. En cambio, ya los tratamientos de reposición, de reemplazo renal crónico, eso ya es la hemodiálisis, ¿verdad? Que necesitas un chat y todo. Doctora, disculpe, ¿y los criterios para hemodiálisis son los mismos que el adulto para el niño? Cuando hay datos de insuficiencia cardíaca congestiva, cuando tienes tus asuados que están muy elevados, igual. Cuando tienes en el caso nuestro, por ejemplo, cuando la FEBI está aumentada a más de 50, cuando hay dilatación de la vena cava a nivel ecográfico, le puedes hacer. O sea, el paciente que tiene función renal que está aumentada y sus asuados, sí o sí son para diálisis peritoneal. Como les decía, la idea es controlar la presión, que vamos a estar con eso, antihipertensivos, y vamos a disminuir la presión, como con los diuréticos, ¿verdad? La dieta tiene que ser restrictiva en sodio, porque acuérdense que estamos reteniendo sodio, y hacer la restricción de agua. Puede ser a 600-800 metros cuadrados, pero más fácil el 50% de la diuresis más pérdidas insensibles, ¿verdad? ¿En qué caso vamos a ir a diálisis peritoneal como reemplazo agudo? En caso de que haya un aumento muy marcado de los asuados, de que haya hipercalemia, acidosis metabólica e hipervolemia que me condicione congestión cardíaca. Ya, o sea, si ya está congestionado, tengo que sacar el líquido porque ese riñón no me va a arrancar. Si bien este cuadro es un cuadro bien tórpido y de agua ahorita se nos puede morir muy rápido, más bien tiene un pronóstico que puede llegar a ser muy favorable. Generalmente va a llegar a la curación completa en el 90% de los casos, ¿sí? Siempre y cuando el daño no haya sido establecido. Y como ven ahí, ver reducción. ¿Cuáles van a ser las complicaciones que van a tener este cuadro? Que haya una hipertensión arterial grave, por ende una encefalopatía hipertensiva, ¿verdad? Que haya sangrado, cefaleas, crisis convulsivas, que haya hemorragia cerebral, entre otros. Hipervolemia, que nos va a llegar a que haya un edema agudo del pulmón, insuficiencia cardíaca congestiva o una insuficiencia renal aguda que no podamos controlar. Generalmente la proteinuria, ¿en qué pacientes vemos que ya este nefrítico se ha complicado? Cuando la proteinuria se establece más allá de las 8 semanas,
cuando el hipocomplementemia cura más allá de las 8 semanas, cuando pese al tratamiento sigue la elevación de los azuados y cuando pese al manejo sigue incrementando los azuados constantemente. Si bien el 99% va a llegar a una recuperación total a las 8 semanas más o menos, pues ese 1% que queda sin una buena respuesta va a llegar a una falla renal terminal, ¿sí? Entonces nosotros debemos pensar en ese 1%, ¿verdad? Acuérdense siempre, niño que viene con hematuria, niño al que ustedes tienen que tratar así con todo, ¿ya? No solo, si bien la primera causa de hematuria en el niño es la infección urinaria, ¿ya? Tienen que ustedes determinar, si yo tengo un paciente con hematuria, no me conformo con eso, sí o sí tengo que hacerle pruebas de función renal y ver su presión arterial. ¿Saben tomar la presión arterial en un niño? ¿Alguna vez lo han practicado? Es más, muchos no saben que existen manguitos diferentes, ¿no? Tiene que ser con un manguito que sea adecuado a la edad del paciente. Si el manguito es muy chiquitito para su edad, o sea, le usan uno neonatal, digamos, a un niño o a un lactante menor, va a haber una presión arterial elevada falsa, ¿sí? Y si el manguito es muy grande, que le pongan uno de adulto a un niño, va a haber una presión baja, que es falsa. Entonces tienen que ser con los dispositivos que están adecuados. ¿Ya? Esto para terminar, lo hemos acabado rapidito lo que es nefritis, porque tenemos que empezar con respiratorio. ¿Dudas de nefrítico o nefrótico?